Ellos observan como días de descanso las lunas nuevas o días de reposo, días sábados o de descanso, ¿verdad? Nosotros no tenemos que observar eso. Entonces, hermanos, por eso nos está diciendo, ¿verdad?, que tengamos nosotros cuidado, porque Cristo ya clavó eso en la cruz. Lo clavó, ya no es para nosotros, y no lo digo yo, lo leímos en la Biblia. Amén. Así que vamos a Hechos 15 para que confirmemos esto que mencionaba, porque ahí lo dice la Biblia, de que no comamos sangre. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 19 hasta el 29. Pero vamos a hacer algunos versículos énfasis, como el 24, el 21 y el 24, pero desde el 19. Hechos 15, 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjese bien, ¿quién los iba a inquietar? Los judíos, queriéndolos judaizar. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Que si el hermano Pancho, por llamarse Francisco, va a festejar el día de su santo, el día de su ídolo, y mata por ahí una gallina, un puerco, un animal, hace una comida en honor al día de su santo, pues eso no se debe de hacer. Ese es el día de su santo, de su ídolo. Ahora que está en Cristo no tiene ídolos el hermano Pancho. Eso fue cuando no comprendía. Amén. Así que nos apartemos de la contaminación de los ídolos, de adorar ídolos, imágenes. Al único que tenemos que adorar es a Dios. Y se debe de apartar de fornicación, y se debe de apartar de ahogado. No se refiere que usted no se acerque a alguien que se ande ahogando en el mar. No, de carne de ahogado, de un animal que no fue degollado. Hay algunos que agarran un marro y le dan con el marro en la pura frente a un puerco, a una res, y lo mataron. Ya lo mataron de un golpe. Ese no fue degollado. Si usted sabe que esa carne que usted tiene, que usted agarró, fue de un animal no degollado, no se la debe de comer. Pablo dice, por eso, comer sin preguntar. Si alguien te invita a comer, no preguntes, ¿fue o no fue degollado? Porque si tú comiste carne de un animal no degollado, pero tú lo ignoras, no pecas. Si lo ignoras, pero si lo sabes, estás pecando. Entonces, que nos apartemos de ahogado y de sangre. ¿Cómo le llaman? ¿Moronga? Moronga. No debe usted comer moronga, ¿verdad? Entonces, algunos, ¿verdad?, hasta se la beben. Después de que le metieron el cuchillo al animal y recogieron una vasija, hasta se la toman así. Una cochinada, ¿verdad? Pero lo hacen. Entonces, estas cosas son de las que tenemos que apartarnos. Note, entonces fueron 4 las que mencionó aquí. Amén. Entonces dice que nos apartemos de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Así que si alguien nos dice no debe de comer esto, ¿dónde dice la Biblia que yo, un gentil, un cristiano gentil, no puedo comer puerco? A Pedro se le dijo: tú no llames inmundo lo que Dios limpió, tú mata y come. Bien, entonces que algunos dicen, ay, hoy es el día santo, no hay que comer carne. La Biblia no dice que no comamos carne. ¿Sabe usted de dónde vino eso de no comer carne los Viernes Santos y estos días que ellos consideran? ¿Sabe de dónde vino? Un papa que tenía un gran negocio de mariscos. Para impulsar su negocio,
sacó esa ley que esos días nadie comiera carne, para que todos consumieran marisco, ¿verdad? Entonces se estableció eso y ha venido por mucho tiempo, y ahora eso es pecado, comer carne. Lo que no es pecado en un tiempo no es pecado en ningún tiempo. En ningún tiempo. La Biblia no dice, la Biblia dice, porque os prohibirán abstenerse de comer carne. Así dice la Biblia. Entonces ya nosotros sabemos que hay quienes, ¿verdad?, dicen no comas esto porque pues te vas a comer a Cristo, porque esto es pecado, porque no debemos comer. Oiga, no, hermano, lo que no debemos hacer es estar comiéndonos unos a otros, ¿verdad? Eso sí, estar, hermanos, pues murmurándonos, pero comer carne nunca será pecado. Bien, entonces ahora gloria al Señor Jesucristo. Seguimos viendo verso 21, 15-21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué es lo que era leído de Moisés? La Torah. Cada día de reposo, ahí se la pasaban leyendo la Torah. Entonces aquí dice que Moisés tiene desde tiempos antiguos quien, ¿verdad?, lo predique, quien anuncie la enseñanza de Moisés. Moisés, que significa, ¿verdad?, nuestro maestro, ¿verdad? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía. Antioquía fue la primera ciudad donde a los hermanos se les llamó cristianos, ¿verdad? Entonces se les escribe a los hermanos de Antioquía y a los hermanos de Siria y a los hermanos de Cilicia, y los saludan en salud. Por cuanto, dice el verso 24, hemos oído que hay algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, había judíos que andaban diciendo, es que si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley, no aceptan el judaísmo, ustedes no tienen parte con Dios. Entonces aquí ellos, los hermanos, están diciendo, por cuanto hemos oído que hay algunos que han salido de nosotros. Ah, no, pues si vienen son de los mismos, vienen de allá, de Jerusalén, vienen de los hermanos, pues debe ser así. Pero ahora les llevaban, ¿verdad?, esta carta, ¿verdad?, para decirles que no era así. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, y elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Judas era un hermano, ¿verdad?, y Silas, que incluso era tenido por profeta, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Qué cosa? Verso 28. No eran ocurrencias de los hermanos, dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias,
para que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Acéptenlo, ¿verdad? Eso es pasarlo bien, acéptenlo. Entonces, ¿pero a quién le había parecido bien? Al Espíritu Santo y a los apóstoles. Ni siquiera era ocurrencia de ellos. El Espíritu Santo les habló, porque el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo tenía un pueblo, ¿verdad? Un pueblo a quien iba a traer, que éramos nosotros los gentiles. Y si nosotros ya aceptamos a Cristo, el Evangelio de Cristo, ¿cómo es que vamos a volver atrás, como lo dijo Pablo a los Gálatas? ¿Quién nos fascinó para dejar estas cosas que ya han recibido, para apartarse de la verdad? Hermanos, va a haber algunos, no les extrañe, pero como también que se miraba la hermana, el hermano en la iglesia, tan centradito. Hay quienes puede que lleguen a aceptar esas doctrinas, porque yo amo, y yo creo que usted también, amamos a los judíos, ¿sí? Por eso es que tengo yo eso ahí, porque, hermanos, para mí tiene un grande significado. Es la ciudad que Dios escogió en el mundo, Jerusalén. Por eso es que tenemos ahí otro símbolo, hermanos, de lo que viene siendo, ¿verdad? El lugar de reunión, porque esto es lo que Dios les dio, pero a ellos, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ahora en la fraternidad, el día de los bautismos, parecía fraternidad, ¿verdad? No era, pero el día de los bautismos que tuvimos últimos, ya cuando todavía terminó, yo estaba ahí sentado y llegó un joven ahí, bueno, lo traían a presentármelo. Pues no tiene uno que ser grosero, ¿verdad? Si están errados, bueno. Llegó con una kipa puesta, algunos quizá lo hayan visto, una kipa, ¿verdad? Esta la usan los hebreos. Yo no tengo por qué usar kipa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Primera de los Corintios capítulo 11, dice, ¿estamos? Verso 12 en adelante: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, retenéis instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora, no cuando ora, todo varón que ora, o sea, por el hecho de que ora, no en el momento en que está orando, todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? O sea, en otras palabras, afrenta a Cristo. Entonces yo no tengo que traer una kipa, no. Hay quienes, ¿verdad?, van a Jerusalén y pues cierto, aman a los judíos y eso, pero se van de paso. Ya al rato traen el manto encima, el que usan cuando van a estar leyendo la Torá, o cuando van a orar, cuando van a adorar a Dios, y ya traen la kipa. Bueno, voy a explicarles qué es la kipa, ¿verdad? En hebreo significa cúpula, la palabra kipa. Sí, entendemos que es una cúpula, ¿verdad? Esos techos redondos, bueno, ahí está aquella que brilla color oro, del hebreo, que significa cúpula, más grandecitas. Era una gorra como de lienzo, tejidas, así bordadas, tejidas, pero cubría todo esto. Ya las kipas que ahora están usando están pareciéndose a las cubiertas de algunas hermanas, ¿verdad? Que ya no cubren, ya no más hay una cosita arriba. Entonces, eso significa kipa, ¿verdad? Un gorro, un ritual usado para las tradicionalmente, hermanos, por los judíos, ¿verdad? La kipa es obligatoria al entrar
en un lugar de culto judío. Allá, cuando estén en un culto judío, o en alguna sinagoga. Las sinagogas son los templos de los judíos. Nosotros no le llamamos sinagoga, porque no somos judíos, somos gentiles. Entonces, cuando están en un culto, en una sinagoga judía, o en un cementerio, o en lugares sagrados, o en situaciones de alguna plegaria, como cuando van a orar al muro de los lamentos, hermanos, ahí tienen que usar la kipa. O cuando están en algún estudio de la Torá, ahí tienen que usar la kipa. Pero esta enseñanza es para los judíos. Si nosotros no somos judíos, no tenemos que usar la kipa, porque entonces, lejos de estar obedeciendo a Dios, estamos quebrantando la palabra de Dios. Dice, porque el varón no ha de cubrir su cabeza. Y la kipa es para cubrir la cabeza. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, ellos no saben esto. Eso no es para nosotros. ¿Entiende? Eso es exclusivamente para los judíos. O si alguien, ¿verdad? Si un día usted llega a ir a Jerusalén y va al muro de los lamentos, ahí sí, pues, porque es obligatorio, quizás se la pueda poner, ¿verdad? Si llega a meterse a alguna sinagoga. Pero hermanos, nosotros no somos judíos. ¿Entendimos esto? Eso es la kipa. Entonces algunos, ¿verdad? Traen esa boinita acá, ya chiquita, ¿verdad? Nomás una cosa. Pues el Papa también la trae, ¿verdad? Y bueno, porque son para aparentar la piedad, una apariencia de piedad. Si alguien anda con esos atuendos, no siendo un judío, yo creo que pues está presumiendo nada más. Está presumiendo. Entonces eso es necesario que entendamos. Nosotros ni tenemos la Torah, y si la tuviéramos, yo la tengo, pero no la entiendo. ¿Para qué más que la verdad? Ahí la tengo en casa, en pequeño, así chiquita. Son dos ¿cómo se les llama? Rodillos. Dos rodillos en los que está envuelta ahí. Le doy vuelta a y la otra se recorre, ¿verdad? Al darle vuelta acá, la voy recorriendo dándole vuelta a un rodillo. La quiero regresar, le doy vuelta al otro rodillo y la regreso. Anoche la pensaba traer para enseñárselas, pero pues traté, por más que quise, aparte que las letras están muy chiquititas, porque es chiquita, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Entonces, pues no es para nosotros. Así que la Torá, hermanos, es algo que, pues, son los libros que Moisés escribió, pero para el pueblo de Israel, y ellos estudian tanto que se la llegan a aprender de memoria. Los 613 mandamientos se los saben de memoria, porque los estudian, los discuten. Cuando uno discute algún punto, oiga, pues se lo aprende, si estaba bien o estaba mal. Por eso llega a un entendimiento, ¿verdad? Entonces ellos lo discuten de manera que se los aprenden de memoria. El judío es el que más estudia. Entonces, pero bueno, eso es para ellos. Esa es la palabra de Dios, hermanos, pero dada al pueblo judío, no dada a los gentiles. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los hermanos? Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, o al Espíritu Santo y a nosotros, que no se les imponga más cargas. Amén. Así que si alguien pretende ser judío, pregúntele, ¿ya te circuncidaron? Aleluya, gloria a Dios. Porque pues oiga, está guardando el sábado como debe de ser. Tú no caminas más de 1 kilómetro o 1 milla en día sábado. Tú no enciendes fuego. A veces es cierto, porque nomás dicen, ¿verdad? Entonces, vemos pues que esas cosas, ¿verdad? Hay quienes nomás quieren presumir, ¿verdad?, de que son mejores, de que, ¿verdad?, y hacerse muy ceremoniosos. No, hermanos, véanlos, pues hay que orar por ellos, ¿verdad? Pero no son judíos. Si alguien es judío, bueno,
se la pasamos alguien siendo judío, pero hay judíos convertidos al cristianismo, al evangelio de Cristo. Esos ya, ¿verdad?, tienen que aplicar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero algunos ni son judíos, ni nada, ni conocen, ¿verdad?, nada, todas las reglas, las leyes, nomás ahí están haciendo, ¿verdad? Ahí en segunda del apóstol Pedro, veamos lo que nos dice. Gloria a Dios. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, 19, dice, ¿estamos? Segunda de Pedro 2, 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces nosotros sabemos, hermanos, en la situación en la que pues se encuentran, pensando que van a estar, hermanos, verdad, mejor, pues oiga, yo creo que van a estar peor, porque no se van a poder sujetar a cumplir toda la ley. Entonces no nos dejemos mover de el modo que hemos aprendido, del modo de pensar. Estemos firmes, hermanos, porque esos todavía, ¿verdad?, pues no les ha amanecido, ¿verdad? Esos ahí andan, ahorita un tiempo la hacen de judíos y otro tiempo la hacen hasta de mormones, y otro tiempo la hacen de otra cosa, y ahí andan de salto en salto, ¿verdad?, del tingo al tango, y pues al último terminan en el mundo, porque son gente inestable, de doble, ¿verdad?, pues parecer. Entonces no se afirman, hermanos, en las cosas de Dios. Así que pues hay que, ¿verdad?, estar preparados, hermanos, para cuando alguien venga con estas cosas. Pues si usted siente que no tiene mucho que aportar, que discutir, mira, dígale, no quiero oírte, no más, no quiero oírte, es todo. Yo ya tengo el evangelio de Cristo y pues es todo. Pero sí, hermanos, es bueno que también usted y yo nos preparemos para que en un momento dado, pues, ¿verdad?, frenemos ese engaño con que andan, ¿verdad?, visitando hermanos. Porque es lo que hacen algunos. Hay quienes no evangelizan, solo van a los evangelizados para engañar, y como siempre va a haber gente, pues, ¿verdad?, que no se preocupa por estudiar, pues van a ser engañados. Vamos, hermanos, a despedirnos.